Dolores, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Iniciaremos este video con los versos del Martín Fierro. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Ansí como tal les digo, que vivan con precaución. Naide sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. El sentido de estos campos es la siembra y el cultivo de la semilla. Primero se procede a la siembra. Esta germina y da origen a la planta. Poco a poco comienza a crecer. La planta elabora. Luego el crecimiento, que requiere temperatura, luz, agua. Posteriormente vendrá la espiga y la formación de los pequeños granos y su maduración. Lenta, pausada. De nada sirve que nos inquietemos. El sentido de estos sembrados es la semilla. La semilla va a crecer resplandeciente, brillante, va a tomar un tono dorado que la caracterizará. Y luego, tras el paso de los días, notaremos que la planta se ha gastado. Y eso es permanencia de vida. Ha llegado el momento de la trilla. Las máquinas, en un ritmo acelerado, procederán a la recolección de esas espigas. Se separará la paja del grano y ya todo estará listo para hacer otros procedimientos. Los granos serán molidos y transformados en blanca harina. La semilla será pan o será trigal. La semilla está segura. La semilla es eterna porque vive y se multiplica, porque ha muerto a su individualidad. Este es el fruto del trabajo del hombre de campo. Ante un riquísimo trozo de pan humeante, no nos detenemos a pensar en todos estos hechos que han ocurrido previamente. Seguimos en esta hermosa y radiante llanura pampeana. La tarde de la pampa es misteriosa. No es la tarde del bosque ni del prado. Es más triste, más bella, más grandiosa, más dulce cuando muere bajo el sol dorado, como nos decía Rafael Obligado. Los campos de cosecha no se cargan de animales. Las aguadas se cansan de reflejar el cielo y hasta quizás se cubran de moho en su superficie. Estamos recorriendo los verdes campos de este suelo argentino y sin querer, casi como al descuido, estamos ingresando en otro de estos pueblos bonaerenses. ¿Quieren conocerlo? Vamos. Este es el pueblo de Dolores. Seguimos estando en la rica provincia de Buenos Aires, sustento de la economía del país. Esta es la tierra del ombú, árbol típico de la pampa que dirige su silueta solitaria hacia donde emerge el sol. Ellos resguardan una importante avifauna. Dolores, primer pueblo patrio, fundado el 21 de agosto de 1817. El 85% de los argentinos de este lugar descienden de europeos. Eran tierras pobladas por querandíes. Dolores fue la primera población creada en el Estado argentino tras la declaración de la independencia. La mayoría de los descendientes son de España e Italia. Esta es la plaza principal. Estos europeos se encontraron con grupos semisedentarios. Ahora llegamos a la nueva municipalidad de Dolores.
Se encuentra alrededor de la plaza principal. También allí se encuentran la escuela normal, la iglesia y otros edificios. Aunque la mayoría de los apellidos son italianos, en este lugar no se ha formado una sociedad ítalo-argentina con similares características a la de Nueva York. La hermosa plaza local, con flores y rosales. Casi toda la población provenía desde Galicia. En cambio, sociedad anglo-argentina no era muy abundante. Esta población evoca las figuras de aquellas personas que aún sintiendo miedos, alegrías, incertidumbres, supieron luchar por sus ideales. Y a lo lejos vemos la iglesia. Esta población de Dolores ha tenido una participación importante en la historia argentina durante el gobierno de Rosas. Rosas, que fue el gobernador y tenía la representación exterior del resto del país, tenía un gobierno con el cual no estaban de acuerdo muchas personas. En esta población, un grupo de hacendados presididos por Castelli y Ambrosio Kramer, preparó un movimiento cuyo centro lo tuvo en la población de Chascomús y en este lugar. En noviembre de 1939 se rebelaron y levantaron contra Rosas en el llamado histórico Grito de Dolores. Este grupo fue dominado y debieron huir. Muchos no pudieron hacerlo y fueron ejecutados. La población fue creada formalmente el 25 de mayo de 1817. Rosas trataba de imponer sus ideas, pero había una gran parte que no lo aceptaba. Grandes terratenientes habían apoyado a Rosas y también lo hacía la clase popular, pero otros grupos estaban disconformes. Esta es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. En el año 1833 Rosas había organizado una expedición contra los indios que asolaban y atacaban estas tierras. Así se explica por qué en este lugar se vivía con tanto temor. Esta virgen, por ejemplo, había sido raptada, se la habían llevado los indios en un ataque a la población y fue rescatada el 31 de agosto de 1837. La mantuvo en su poder la señora Balbina Molina de... Posteriormente sus hijos la van a devolver al templo. Acá seguimos viendo la hermosa iglesia local. En 1835 Rosas había hecho más fuerte su poder y se había establecido un gobierno absoluto. Los unitarios, muchos de ellos habían emigrado a Uruguay, trataban de recuperar el poder. Un periodo muy difícil para la República Argentina. En cuanto a la política internacional, había habido un intento de anexión de Uruguay. Francia e Inglaterra bloqueaban el puerto de Buenos Aires. Es en este periodo en que San Martín regresa al país para establecerse, pero cuando ve la situación vuelve a embarcarse y regresa a Boulogne-sur-Mer y allí morirá en 1800. En 1852, ejércitos liberales al mando de Urquiza derrotarán a Rosas en la batalla de Caseros. Toda esta situación de la provincia de Buenos Aires va a cambiar. Entre 1829 y 1832, el gobierno estuvo manejado por Rosas y después, desde 1835 hasta 1852.
Este es el Museo de los Libres del Sur, lugar de recordatorio de aquella gesta histórica. En esa época, el país debió soportar la arremetida de potencias extranjeras. En 1833, Gran Bretaña ocupó por la fuerza las Islas Malvinas. Y recordemos que todavía hay población inglesa. Museo Histórico Los Libres del Sur. Desde 1840 hasta 1850, Francia primero y luego Gran Bretaña presionaron con sus fuerzas navales para ingresar en nuestro país. Todos estos conflictos se van terminando y especialmente cuando llegamos a la batalla de Caseros. Esta es la Plaza Central de Dolores. El 21 de agosto de 2017, la población cumplió 200 años. Esta pirámide, en homenaje a los Libres del Sur, recuerda el hecho histórico y también nos recuerda a la pirámide de la Plaza de Mayo. Hermosa plaza. Estamos viendo el lugar, la hermosa iglesia. Luego se encauzará todo hacia la organización institucional, sobre las normas del liberalismo político, desarrollando la cultura y la economía nacional. Esta será una primera etapa que asumirá este gobierno que surge después de Caseros, entre 1852 y 1862. Plaza Castelli en Dolores. A partir del Caseros, el país tratará de incorporarse al mundo económico y cultural contemporáneo. Fuente e iglesia. En esta etapa se destacarán figuras como Alberdi, Sarmiento, Mitre y Vicente Fidel López. Ha desaparecido Rosas. Cuando ocurre esto, se empieza a establecer una lucha por el poder. Buenos Aires era la provincia más rica. Se veía favorecida por el aislamiento, por la política económica que había empleado Rosas, y era dueña del puerto. No debemos olvidar la historia de nuestra patria. Estos acontecimientos pueden servirnos para entender un poco más quiénes somos. Aquí concluimos este video. Esta es una parte del relato de la historia argentina. Esperemos que les haya agradado. Los esperamos en próximos encuentros. Suscríbanse y muchas gracias.